Gracias a Scotia y tu empresa, alienta al Fútbol Club Barcelona en el Spotify Camp Nou. Abre o incrementa hoy el saldo de tu cuenta corriente o cuenta de ahorros y estarás participando por 2 paquetes dobles para ver el clásico Barcelona versus Real Madrid. Además, participa por camisetas autografiadas, balones autografiados y otros premios más. ¿Qué esperas? Aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en www.scotiabank.com.pe/Barcelona. Scotia, banco oficial del Fútbol Club Barcelona. Atinada, acertada, inteligente sintonía de PBO Radio, la Radio Confe. Tenemos el gusto de presentar en este segmento a nuestro querido y colega Carlos Paredes, director de noticias de Willax Televisión, quien ha cumplido además en los últimos años una tarea realmente encomiable, sobre todo para develar las podredumbres del poder y en especial del ejercicio que tuvo este sujeto al cual ya usted nos ha escuchado mencionarlo como un miserable, mentiroso, mitómano en todos sus extremos, llamado Martín Vizcarra Cornejo, ex gobernador de Moquegua y luego por arte de birlibirloque, por haber pertenecido a la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, gobernante de nuestro país, que además, nunca lo olvidemos, propició la muerte de 200.000 compatriotas por su negligencia de cómo enfrentar la pandemia del COVID-19, junto a otros 2 individuos que usted no debe jamás olvidar su nombre, Vicente Ceballos y Víctor Zamora, ¿no? Que ahora está protegido por toda la caviarada en la Pontificia Universidad Católica del Perú y que, como los buenos, de repente usted lo va a escuchar en otros medios de comunicación, siendo para muchos de nosotros directo responsable de las malas políticas públicas aplicadas para combatir el COVID-19. Pero es un gusto recibirte, Carlos, ante todo, y muchas gracias por César, siempre un gusto aceptar la convocatoria de PBO Radio. Yo quería empezar, vamos a entrar también al análisis de toda la situación política, por supuesto, porque tú la sigues atento a través de la dirección de noticias que haces de Willax Televisión, pero sobre este tema en particular, tú escribiste El perfil de Lagarto, un libro que ha tenido además enorme cantidad, y creo que hasta 2 ediciones o 3 ediciones. 7 ediciones, 7 hemos vendido 35.000 ¿no? ejemplares hasta ahora. Bueno, 7 ediciones, me quedé corto, perdóname, Carlos, por la modestia, pero en realidad es un libro completo que analiza parte de lo que era este señor. El lagarto, como bien sostiene Carlos Paredes, no es un adjetivo que se lo puso un adversario. Su propia familia le decía el lagarto cuando era joven. Sí, un primo en Moquegua nos contó la historia del lagarto porque era frío y calculador. Frío ¿no? y calculador, desde muchacho, ¿no? Desde muchacho, joven. sí. Claro que sí. Había salido al padre, que era un dirigente aprista de mucha trayectoria en Moquegua. Miembro de la Asamblea Constituyente Sí, en 78, 79 episodio que también ha narrado. Pero cuéntanos acerca de tu impresión respecto a este tipo sin sangre en la cara, que salió tanto ante Nicolás Lúcar en otro medio de comunicación como ante Jaime Chincha en Canal N, a negar todo lo que se ha venido sosteniendo, no solamente en tu libro, que bueno, ya sabemos la tierra que él te pueda tener, sino en el de Martín Rippel y tantos reportajes que hay sobre la forma en que él sí realmente conspiró a favor de la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, esto se inicia porque Pedro Pablo Kuczynski, después de 5 años de estar investigado y procesado y todavía no es denunciado por los delitos que se le imputó en su momento, ya puede hablar con la prensa, salió a dar una entrevista en radioprogramas y contó, entre otras cosas, que él sabía fehacientemente que Martín Vizcarra en su momento complotó con la oposición de ese momento, básicamente con el fujimorismo, para sacarlo del poder, ¿no? Y esto se inicia apenas Pedro Pablo Kuczynski se salva de la primera moción de vacancia en diciembre de 2017. Del 17, y es precisamente uno de los socios de Vizcarra, coordinado por él, agazapado en la Embajada de Perú en Canadá, César Villanueva, el que empieza a correr la moción, la segunda moción de vacancia, y personalmente se va de bancada en bancada para sacar las firmas. Después este señor, obviamente, a pesar de que dijo que no iba a asumir, fue el primer presidente del Consejo de Ministros de Lagarto. Y hoy está procesado por delito de corrupción también, por igual, supuesto, cuando fue gobernador de San Martín. Y tiene muchas causas con la justicia, como Martín Vizcarra en su momento gobernador de Moquegua, ¿no? Y lo que ha hecho después como respuesta Vizcarra en 2 entrevistas es confirmar su patrón de su vida pública, de su conducta pública, es decir, mentir hasta el paroxismo, es un mitómano, un cínico,
y traicionar, permanentemente traiciona a sus amigos, a sus socios, a sus a los políticos que en algún momento llegaron a algún acuerdo con él, ¿no? Y miente descaradamente, ¿no? Vamos a recordar solamente algunas de sus perlitas. Él dijo que nunca se había reunido con Keiko Fujimori. Keiko salió a contar los detalles de esas reuniones y lo desmintió flagrantemente. Dijo que no se había vacunado clandestinamente. El doctor Málaga salió al día siguiente y la Universidad Cayetano Heredia a desmentirlo de manera contundente. Dijo, entre otras cosas, porque tiene muchos rosarios de mentiras, dijo que... Si me permites, Carlos, sí, claro, vamos, sí. Honores los policías asesinados en la zona del Verán. Vamos a conversar sobre este tema también con nuestro destacadísimo invitado, nuestro colega periodista Carlos Paredes, sobre este tema, pero estábamos, Carlos, en el ejercicio primero de cerrar este capítulo del hombre más mitómano, mentiroso, cínico y realmente perverso que yo, en mis 45 años de periodista, por lo menos en los últimos años de ejercicio, y sabiendo que el cinismo es parte, ¿no? Sí, pues de todos los pueblos no vamos a decir que hay, todos son santos, ¿no? Pero este tipo ya se llevó pues el Oscar, ¿no? Sí, mira, hemos tenido... estabas explicando eso. Muchos politicastros en la historia de nuestra vida republicana, pero sin duda Vizcarra se lleva pues el Oscar al mitómano, ¿no? Te decía, siempre dijo, nunca me he reunido con Keiko Fujimori, salió Keiko Fujimori a desmentirlo. Dijo, nunca me he vacunado clandestinamente, salió la Cayetano, el doctor Málaga, lo desmintió flagrantemente con pruebas, ¿no? Dijo, nunca he dado empleo a Richard Swing. Nos enteramos de que no solamente Richard Swing estaba contratado de una manera bastante dolosa en el Ministerio de Cultura, sino que Hajimi era su asesor principal, ¿no? Imagínate, así, con esa irresponsabilidad manejó la pandemia. Ahora dice, no he traicionado a PPK y las pruebas son monumentales, pues, ¿no? El propio Philly Butter ha salido aquí en PBO a decir detalles de cómo lo contacta para conversar con políticos de la oposición, porque lo que hizo fue en concreto, que fue el que armó el operativo Mamani, ¿no? Que claro, finalmente volteó la balanza y PPK, que sí podrá tener 1000 defectos, pero por lo menos fue un hombre que reconoció la situación y en aras del beneficio del país renuncia, ¿no? Lo que no han hecho varios, digamos, claro, ¿no? Pero en fin, yo creo que Vizcarra va a pasar a la historia de la infamia como el hombre que superó a Abimael Guzmán en muertos, ¿no? Abimael Guzmán se demoró 15 años en matar o desaparecer alrededor de 70.000 peruanos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y Vizcarra en solo un año mató a 200.000 peruanos, ¿no? Y eso tenemos que siempre reiterarlo. No podemos permitir que este sujeto se pasee por los medios de comunicación creyendo que ejerce la libertad que cualquier persona tiene y el derecho a participar en política, habla de su partido, de los supuestos logros que obtuvo su gobierno, y la verdad que es una bofetada moral a nuestro país. Yo creo que Martín Vizcarra, por eso más allá de cualquier otro personaje político, merece toda la repulsa del caso y no permitir que pueda siquiera asomar la nariz, porque felizmente está suspendido, él ha presentado recursos al respecto de sus ejercicios, de su ejercicio político por parte del Congreso, y esperemos que ello termine ahí. Estábamos viendo, Carlos, las escenas en las que la presidenta Dina Boluarte da un mensaje respecto a lo que ha ocurrido con los 7 efectivos policiales abatidos en la zona del Brain. Tú eres un periodista de investigación que has estado además muy atento a todo el devenir del narcotráfico, del terrorismo, no solamente en el Brain, sino en distintas jurisdicciones. Me gustaría tu punto de vista sobre lo que ha ocurrido el día sábado, porque ya comienzan algunos a darle cierto matiz y decirle, no, pero esto no tiene nada que ver con el terrorismo, esto es solamente los narcotraficantes que están operando, que por favor que no insistamos, el terrorismo ya está derrotado. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, yo creo que cuando nos dicen reiteradamente a los peruanos que el terrorismo ya terminó, que ya no hay sendero luminoso, están mintiendo, ¿no? Groseramente. Porque si bien el año 92, a través del trabajo de filigrana, de quirúrgico policial del GEIN, logramos el triunfo más importante desde el punto de vista militar contra Sendero, es decir,
de tener a Abimael Guzmán y a su cúpula, y eso funcionó como un castillo de naipes, ¿no? Sendero eventualmente desaparece de la escena por un tiempo, pero nunca muere. Como sociedad nunca le hemos ganado, yo creo, la batalla más importante, que es la ideológica. En estos 30 años, Sendero se ha reciclado, ha cambiado de metodología, pero sigue buscando lo mismo, sigue buscando el poder para crear lo que ellos llaman utópicamente la nueva República Popular del Perú, ¿no es cierto? Con un comunismo muy autócrata, yo diría dictadorzuelos, pero además muy corrupto, ¿no? Como en otras latitudes ha pasado. Y lo que vemos ahora es que existe el remanente de Sendero tradicional con el clan Quispe Palomino, que se ha asociado con el narcotráfico hace mucho tiempo y que responde a la misma ideología. Estos no son loquitos que quieren hacer dinero y matar policías por gusto. Claro. Tienen una ideología y aspiran a tomar el poder. Ahora lo que ha pasado con estos policías es una venganza evidente frente a la Operación Patriota, que fue contundente. De agosto del año pasado, y de la cual Castillo ni sus ministros supieron, porque las Fuerzas Armadas supo cultivar un secretismo alrededor de sus líneas básicas de acción. Blindaron totalmente de la operación porque si no sabían que iba a fracasar. Y si la presidenta Boluarte hoy acaba de decir que su gobierno ha ordenado que sean implacables con este remanente, lo primero que tiene que hacer es reponer a los generales, tanto del ejército como de la policía, de las fuerzas especiales y a todos los mandos de inteligencia, que Castillo los expulsó de sus posiciones como venganza por haber dado este golpe contundente con el fallecimiento de uno de los Quispe Palomino, ¿no? Carlos, pero además se cerraron algunas bases antisubversivas, no existe un programa ni hay una prioridad, como lo dijo en la entrevista anterior el doctor Víctor García Toma, respecto al tema del terrorismo, porque bajo esa lógica de decir el terrorismo ha desaparecido, por favor ya no insistan, ya no hay terrorismo en el Perú, cuando lo estamos viendo con evidencias incluso en las acciones vandálicas que se realizan detrás de las manifestaciones y las protestas. Es necesario retomar como política pública la prioridad de tener un programa antisubversivo. Por supuesto, que también esté concatenado con un programa de interdicción a la hoja de coca. ¿Qué ha hecho el gobierno de Castillo? Puso a Soberón en debida y cero interdicción hoja de coca. En el Perú el 95%... Con el apoyo de Bermejo para firmar este pacto social, ¿te acuerdas? Sí. El pacto ciudadano, con el cual permitirle además más tiempo para un proceso de formalización, pero en segundo lugar para organizar la base que sea socialmente movilizable en favor de los propósitos de Castillo. Por supuesto. Mira, Colombia y Perú somos los dos países que producimos la mayor cantidad de hoja de coca en el mundo. El 95% de la hoja de coca en el Perú se va para el narcotráfico. Si tú estás promoviendo el cultivo de hoja de coca, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando para el narcotráfico, ¿no? Eso es lo que ha hecho Pedro Castillo. Y ahora, hemos visto ayer en Contracorriente, Juan Avellaneda sacó un reportaje de investigación muy exacto, con información policial y fuente de inteligencia. Estas dos dirigentes del neosenderismo de Ayacucho, la camarada Cusi y la muy joven, la camarada Yasmín, que es mando militar, me hace recordar, ¿no?, a aquel personaje ochentero de los primeros años del senderismo, Edith Lagos, ¿recuerdas? Claro, que fue abatida también. Parecía un déjà vu, ¿no? Edith Lagos revivida. Ayer vimos a camarada Yasmín, Stephanie Alanya se llama, y se ha podido probar cómo recibía órdenes de Leni Parraguirre Reboredo, alias camarada Miriam, la número 1 de Sendero en este momento, después de la muerte del genocida Abimael Guzmán, y ella cumplía las órdenes en Ayacucho, incluso poner un cartelón con la misma narrativa que ella le había puesto en pantalla para que puedan ver sus huestes. No solo eso, hay una interceptación legal de sus comunicaciones ordenada por un juez y queda clarísimo que están coordinando la toma del aeropuerto de Ayacucho. Eso es un acto subversivo, terrorista, por donde lo mires. Provocó la muerte de 10 peruanos, probablemente gente inocente que fue de buena intención a protestar, pero los usan como carne de cañón. Claro. Ellos lo que quieren es provocar el caos, la zozobra. Si antes propugnaban la lucha armada para tomar el poder, hoy cambiaron de método. Ahora propugnan el caos, la zozobra y quieren lo mismo. Y para eso están pidiendo
la Asamblea Constituyente, porque eso significa refundar el país, la nación, y en los términos que ellos quieren, ¿no? ¿Y qué lupa, Carlos, está puesta sobre la cabeza de Iber Maraví, que aparece además en los videos al lado de la camarada Cusi, felizmente ya detenida, agitando a la población de Ayacucho, y que todos sabemos a ciencia cierta cómo favoreció la constitución del FENATE, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, el organismo paralelo al SUTEP que quería Pedro Castillo para empoderarse también ahí en el área de educación? Maraví sigue desplazándose como Pedro en su casa. Claro. El FENATE es un organismo generado de Sendero Luminoso, o sea, supuesto, Movadef. Estamos de hablando Movadef, del neosenderismo en todo su esplendor. Así es. Y Maraví fue un senderista que estuvo comprometido en atentados terroristas en Ayacucho. Hay no solamente atestados, hay procesos que se han llevado a cabo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y cuando fue ministro de Trabajo, como dices tú, la primera tarea encomendada por Castillo fue legalizar a un organismo generado de Sendero Luminoso. Hoy, con la captura del camarada Cusi, que era el mando, digamos, político del Comité Central, Regional Central, que es de donde nace Sendero, en Ayacucho, ¿no? Él ha asumido esa función, y uno de las caretas que usan es los llamados frentes de defensa, ¿no? Típico, eso viene desde los 80. Sendero no nos está demostrando nada nuevo. Los conocedores de este fenómeno, como Benedito Jiménez y muchos policías estudiosos, Gil, etcétera, nos dicen, esta película ya la vimos, claro, el 80. Solo que probablemente esta chica, camarada Yasmín, que debe tener 20 y tantos años, no vio, como vimos nosotros, los asesinatos selectivos a autoridades, a líderes como María Elena Moyano, que no solamente la asesinaron por la espalda, sino que le tiraron un explosivo para que su cuerpo vuele en 1000 pedazos. De ese tamaño de canallada hemos vivido los peruanos víctimas del terrorismo, y ahora la pérfida ideología de Abimael Guzmán está permeando en estas nuevas generaciones que no vivieron la violencia fratricida y que hoy creen que van a hacer la revolución a través de estos métodos sanguinarios, Porque ¿no? Pese a que los servicios de inteligencia, Carlos, detectaron a lo largo de los años, no 90, sino a partir del 2000, y esto lo escuché en muchas oportunidades, entrevistando a diversas personalidades, habían detectado que los talleres de formación cultural, populares, que hacían en distintos distritos, yo te voy a formar para que seas un artista, y mira esa vocación de artista que tienen la mayoría de peruanos, sino cuántos concursan, ¿no? en estos espacios de televisión de la gente que quiere ganar. Todo el mundo se siente cantante y todo el mundo se siente artista. Y es verdad que la batalla cultural la centraron ahí. Formaban talleres en donde iban penetrando con la ideología senderista. Este video que han pasado hasta de payasos que obligan a niños a repetir consignas en contra de Dina Boluarte. Por Dios, es solamente la punta del iceberg, Carlos, de todo lo que ha sido un proceso de evolución de 20 años en el Perú. Por supuesto, nos hemos descuidado en el tema ideológico como sociedad, no le hemos dado importancia. Yo quiero ir al otro lado, porque tú y yo, que somos periodistas y denunciamos y señalamos con el dedo y decimos, ¿qué se hizo? Cuando ya tú y yo advertíamos eso también hace mucho tiempo, y los propios, reitero, servicios de inteligencia. Mira, ayer pasamos unas imágenes logradas por Juana Avellaneda de esta chica Stephanie Alanya, alias camarada Yasmín, que es profesora de inicial, psicóloga. Niños de 4 o 5 años empezando a ser instruidos por esta señorita en la ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Imagínate, yo supongo que a ella le han hecho el mismo proceso. Cuando niña, alguna maestra senderista que ha tenido la ha ido induciendo en estas ideas, y hoy es una fanática. Cuando la has visto presentada, traída de Ayacucho, gritaba como en su mejor momento los terroristas más sanguinarios cuando eran presentados en la DINCOTE. Se está repitiendo este ciclo perverso de ideologizar a nuestra gente con esta falsa idea de que se va a reconstruir el país a través de un modelo obsoleto, tirano, que ha fracasado ahí donde lo han puesto en marcha. Veamos qué es Cuba, para no ver Pol Pot, ¿no? de los años 60. La China misma, que era el referente de estos tipos a través de Mao Zedong, es hoy otro país, ¿no? Donde la economía de mercado, el capitalismo salvaje, si quieres, ha hecho crecer este país y ha sacado a millones de chinos de la pobreza extrema. ¿Ese es su referente?
si ese es su referente, estarían preocupados en la tecnología, en el desarrollo. Los chinos han mandado millones de estudiantes a Estados Unidos y Europa a las mejores universidades para instruirlos y regresarlos. Pero sabemos que no lo son, que pasaba con los perros colgados, ¿no es cierto?, a comienzos de los 80, cuando se había iniciado el llamado proceso de apertura y reforma. Claro, revisionista le dijeron Deng Xiaoping claro, en China, que vence a la banda de los cuatro, a Chiang Kai-shek, a la viuda de Mao Zedong, que había muerto en el año 76. Pero ¿qué decían los perros ahí, no? Deng Xiaoping, reaccionario. Reaccionario, ahí estamos viendo algunas escenas. Ahí está, mira, el nombre de Deng Xiaoping. Sí, claro. ¿No es cierto? Cuando en Lima, y todos los tomaban a broma y creían que eran pues un grupo folclórico, político. Mira, una vez viajé, y siempre lo cuento con Enrique Sileri, era director de Caretas, yo trabajaba para la revista Oiga, el año 93, a Nicaragua, gobernada por la señora Violeta Chamorro, que la había vencido al sátrapa de Ortega. Y era porque discutíamos entre periodistas el proceso de transición democrática en Centroamérica, que estaba saliendo de todas las etapas autoritarias. Y Carlos Alberto Montaner, 1993, nos dijo a Enrique y a mí, algo que yo nunca olvido y siempre lo repito. Oye, pero Carlos, ya se cayó el muro de Berlín hace 5 años, noviembre del 89, Francis Fukuyama, ¿no? Nos dijo que era el 91 se había caído la Unión Soviética. El fin de la historia, se cae la Unión Soviética. No, dijo Montaner, el comunista no descansa, el comunista siempre va a estar detrás. Primero, no, como el lagarto Vizcarra no tiene sangre en la cara y no pide perdón por sus errores, por haber empobrecido a las 3/4 partes de la humanidad. Dijo, lo peor, se apropia del lenguaje de los pueblos. Nunca olvidé esa frase de Montanera, se apropia del lenguaje de los pueblos. Ahí donde nosotros decimos guerra terrorista, no conflicto armado interno, donde nosotros decimos vandalismo, no criminalización de la protesta, o cuando estás reprimiendo con las armas de la ley. Y es verdad que se apropian del lenguaje de muchas personas. Mira, yo recuerdo como si fuese ayer, César, era un reportero muy joven, en septiembre del año 92, cuando presentan a Abimael Guzmán con su traje a rayas, 1509 en el pecho, ¿no? Era el día de la creación Policía de Investigaciones, de la PIP. En realidad lo habían capturado el 12, pues. ¿No? Claro, y le pusieron 1509. Y él dijo, entre otra perorata, porque habló largo, dijo, esto solo es un recodo en el camino. Ok, los comunistas son utópicos, esperan. La revolución dicen que puede durar 100 años, 1000 años. Eso es lo que han hecho. En 30 años en el Perú han regresado recargados, y yo me atrevería a decir que de julio del 2021 a diciembre del 2022 llegaron al poder. Pero lo peor, que los empresarios y la derecha, incluso partidos de centro en nuestro país, no tomaron en cuenta eso que ahora es la evidencia de su permanente trabajo, sobre todo ideológico, pausado, tranquilo, de mediano, largo plazo, que no espera la coyuntura, sino se proyecta a nuevas generaciones. Ah, no, la economía va bien, no importa, las crisis políticas no importa, la economía es crecimiento y nada más. Graso error. Yo sí creo que me di cuenta por lecturas, ¿eh? Simplemente en algún momento, casi tímidamente, Carlos, yo lo conversaba con mucha gente, no basta crecer. Vino Michael Porter, acuérdate, ese gurú, claro, en el año 2009, y nos tiró un sopapo, dijo, ¿qué reformas del sistema de salud, del sistema de justicia, del sistema educativo profundas se están haciendo? García hizo un esfuerzo, a mi juicio, bueno, estableciendo la carrera meritocrática, por lo menos dentro del magisterio, pero era insuficiente y eso se tenía que continuar. Era el primer paso, sí, claro, por supuesto, y la pandemia nos terminó desnudando, ¿no? O sea, nuestro sistema de salud público que se fue entregado a las regiones en este proceso muy malo de regionalización que tenemos, incluso la educación nos desnudó, y ahí se aprovecharon estas narrativas y elegimos a Pedro Castillo, ganó por muy poco. ¿Y ahora qué nos va a pasar, Carlos? Porque yo, la verdad, estoy muy deprimido con esta situación. No puedo forzar una lectura optimista que me gustaría tenerla de una salida, porque todo el mundo, mira, ya la encuesta de Ipsos hoy día sube, 76% pide la renuncia de Dina Boluarte, la desaprobación a su gobierno sube de 71 a 74%, y nosotros, sin embargo, por razonabilidad estamos diciendo no, que se quede todavía, que haya reforma. Yo no creo que va a haber reforma. Segundo lugar, no se quieren ir la mayoría de congresistas. Tercer lugar, Dina Boluarte no lidera. Y en cuarto lugar, estamos en un proceso de anarquización bastante acelerado. Sí, y yo diría que algo más
que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte así se produzca, tampoco soluciona. No soluciona, el problema, eso lo sabemos. ¿no? Más bien nos crearía más caos, ¿no? Más desorden, más anarquía. El tema es una solución inmediata, que tiene que ser obviamente una solución política que pase por elecciones, y ahí el Congreso tiene que estar a la altura por lo menos una vez de su responsabilidad y programar todo para que sea el 2024, ¿no? Cumpliendo los plazos, haciendo un par de reformas mínimas, y yo diría también cambiando a los árbitros, por lo menos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, claro, porque nos ha demostrado en 4 cosas: la inscripción de Lagarto, que no procedía, la propia inscripción de Dina Boluarte como candidata a la presidencia, la plancha presidencial que estaba incompleta, la validaron, ¿no? El señor, como no estaba incompleto el jurado, se erigió como supremo juez electoral, dirimió en casos a favor. Yo creo que la Corte Suprema tiene la solución. El presidente de la Corte Suprema, Javier Arevalo, debe de reunir de inmediato a la Sala Suprema y decir: nosotros vamos a tener un representante de los jueces así de cuestionado en el Jurado Nacional de Elecciones, cambiar a salas que regrese a su sala y que pongan a otro juez supremo como presidente. Consideran que es un hueso, puedes ir al Jurado Nacional, tú lo sabes, tú y yo lo sabemos. Pero estamos en una crisis de institucionalidad y ahí el presidente de la Suprema tiene que estar a la altura de su responsabilidad, y entre todos, hay jueces supremos probos, conozco varios, claro, uno de ellos que vaya y que lidere la justicia electoral y el sistema electoral, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es clave para garantizar elecciones por lo menos transparentes, limpias, ¿no? Es una de las salidas. Carlos Paredes, qué gusto haberte tenido acá. Muchas gracias por un abrazo. La deferencia de concedernos esta entrevista. Carlos Paredes, director de noticias de Willax Televisión. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y con... Gracias a Scotia y tu empresa, alienta al Fútbol Club Barcelona en el Spotify Camp Nou. Abre o incrementa hoy el saldo de tu cuenta corriente o cuenta de ahorros y estarás participando por 2 paquetes dobles para ver el clásico Barcelona versus Real Madrid. Además, participa por camisetas autografiadas, balones autografiados y otros premios más. ¿Qué esperas? Aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en www.scotiabank.com.pe/Barcelona. Scotia, Banco Oficial del Fútbol Club Barcelona.